Continuamos con la parte 2 del capítulo 3, reacciones al rechazo del libro Victoria sobre el rechazo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga acá, sigue su presencia mientras leo, espero todo el capítulo en diferentes partes. Vamos a ver al final cuántas partes son, si son 4 o 5. Amargura es la siguiente reacción. La anterior era, la primera, la rebeldía, ahora amargura. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 14 al 15. La amargura es un fruto del mal producido por la falta de voluntad para perdonar a otros sus ofensas. Jesús dijo a sus discípulos que debían perdonar a todos los demás. La falta de perdón no tiene disculpa delante de Dios, es sin excusa. Además, la falta de perdón trae maldiciones. El Señor enseñó que todo el que recibe su perdón por una deuda incalculable de pecado, pero luego se niega a perdonar a otro, en lo más mínimo será entregado a los verdugos. Mateo, es la historia de Mateo 18, del 21 al 35, del rey, ¿cierto? Que le perdonó a un súbdito su deuda, pero ese súbdito se fue a maltratar al que le estaba debiendo. Más claro que el agua esa historia, porque si no podemos entender que si Jesucristo nos perdonó en la cruz, tenemos que perdonar a los demás. Con esa historia sí van a entenderlo. Los verdugos son espíritus malignos y estar bajo el poder de esos espíritus demoníacos es una maldición. La única forma de escapar a las maldiciones que vienen por la falta de perdón es el arrepentimiento hacia Dios y perdonar a todos los que necesitan ser perdonados. La amargura y la falta de voluntad para perdonar castigan tanto al individuo que no perdona como al que espera tener el perdón y no lo recibe, pero realmente más al que no perdona. A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Juan 20 al 23. Cuando persiste la falta de perdón, dos seres quedan atados en servidumbre y esclavitud perversas. A la persona no perdonada se le mantiene involuntariamente en una relación rota, mientras quien retiene el perdón es víctima de toda clase de tormentos y suplicios en lo más íntimo de sus conciencias. A medida que la raíz de amargura, crece más fuerte gracias a los rechazos repetidos y al consiguiente alimentarse de las heridas, se produce cólera, odio, venganza, rabia, violencia, ira y deseos de matar. Un espíritu de recuerdos recurrentes, compañero de la amargura, mantiene abiertas las heridas dolorosas del pasado, pues revive de manera continua en la memoria las veces y ocasiones de tales sucesos. En el nombre de Cristo Jesús expulsamos espíritu de recuerdos recurrentes. Expulsamos el espíritu de falta de perdón, que me equivoqué en la primera parte, de falta de perdón. Se expulsamos en este momento, salen. Renunciamos, tienes que también decirlo así, tú mismo, liberarte de esa manera, diciendo renuncio a ese espíritu de falta de perdón, renuncio a este espíritu de recuerdos recurrentes. Señor, se me olvidan las faltas, tú las entierras, mis faltas, en el fondo del mar. Yo también entierro las faltas de otros en el fondo del mar. Y predícate, María, predícate y escúchate lo que estás diciendo, porque a mí me costaba trabajo perdonar, pero ahora no. Ya pronto trato de perdonar. Hay una variedad de maleza que invade los jardines y se llama descuidada. Una maleza que se llama descuidada. Cuando aparece por primera vez es la más débil de las malezas y se puede arrancar con los dedos al comienzo, pero crece muy rápidamente y en el curso de pocos días es la más alta que una mata de maíz. La cabeza principal de sus raíces, o sea, esta es una raíz de verdad, esta es una maleza que existe de verdad que se llama descuidada. La cabeza principal de sus raíces puede tener entonces un diámetro de 1 pulgada o más y se internará con mucha profundidad en la tierra. Las diminutas semillas de esa hierba forman multitudes. Todo jardinero sabe que el mejor momento para combatirla es cuando da las primeras señales de su aparición. Cada uno de nosotros es un jardinero espiritual. Nuestro propósito, según la Biblia, es producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, del 22 al 23 y el 6 del 8 al 9, capítulo 6 del 8 al 9. La amargura es esa maleza que pretende invadir nuestros jardines. Entre más pronto tratemos con la amargura, más fácil será destruirla. Por tanto, seamos diligentes y cuidadosos para que de nosotros no brote ninguna raíz de amargura que nos vaya a estorbar y hacer que muchos sean contaminados, según Hebreos 12:15. Otra reacción al rechazo, la autocompasión. La autocompasión, mire que el autor lo está haciendo en el orden de las más difíciles a las más, digamos, suaves.
¿sí? Terrible la rebeldía. Ahora la amargura es otra que es contaminante hasta decir no más. Ahora sigue la autocompasión. Esta es tremenda también. Es una reacción interior hacia el rechazo. Es una forma de autoaflicción, por lo cual uno no se permite ser indulgente con los pensamientos de injusticia hasta llegar a sentirse completamente miserable. Eso es lo que uno quiere. Uno está clamando dentro de uno mismo justicia. Es una práctica garantizada para destruir el gozo y la paz, dos de los más preciosos componentes del fruto del Espíritu Santo. Esa autoconmiseración, también sacamos y expulsamos ese espíritu y renuncia a ese espíritu de autoconmiseración. Gracias, Padre Precioso. La siguiente reacción, escapismo. David el salmista expresó el deseo de escapar de sus opresores con estas palabras: ¿Quién me diese alas como la paloma? Como de paloma, volaría yo y descansaría. Salmo 55:6. Casi todos conocemos muy bien el sentimiento de simplemente escapar de todo, sí. Cuando las circunstancias de la vida se hacen amargas, es una tentación huir. A menudo las personas heridas se vuelven artistas del escape y diseñan medios, muy astutos y hábiles para alejarse de las cosas desagradables que tiene la existencia. Una forma común de escapismo es la ensoñación diurna, o sea, soñar despiertos. Aquí el individuo crea su propio mundo placentero donde vive por medio de la imaginación, cierra la mente a la realidad de las circunstancias estresantes y se refugia en la irrealidad. Le pueden ayudar en este escape las películas de cine, las novelas, los dramas televisivos, los libros de ficción. Otra vía de escape es el sueño. Mientras está en la cama, bien oculto bajo las frazadas, no es necesario enfrentar las responsabilidades ni las cosas desagradables, por tanto el sueño se puede convertir en una adicción, una obsesión, un intento inútil para evitar los problemas diarios de la vida. Las drogas y el alcohol se pueden utilizar también para bombardear la mente de manera que allí no haya pensamientos desagradables. Los tranquilizantes y la terapia de electrochoque son métodos médicos para llevar escape a los enfermos mentales. Ojo con eso, estas técnicas curan muy pocas de estas enfermedades y con alguna frecuencia puede originar problemas mayores. Dios tiene algo mucho mejor. Escucha, por favor, que las personas que estén en esto lo escuchen, Señor. Culpa es la siguiente reacción al rechazo. La culpa es la carga más innecesaria que alguien puede llevar. El propósito total de la obra redentora de Dios en Jesucristo se diseñó para liberarnos del pecado y de sus consecuencias. La culpa es una de las principales consecuencias del pecado. Bajo la ley no había solución ni remedio para la culpa. Hebreos 9, del 9 al 10. En cambio, bajo el nuevo pacto dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuchen, Romanos 8:1, tenemos es que caminar bajo el Espíritu, no en la carne, para no sentir esa culpabilidad y sentir que está saldada la deuda del Señor Jesucristo. Se puede decir que en este pasaje, carne significa las obras de la ley. Cuando uno peca, hay remedios. Si se experimenta el arrepentimiento hacia el pecado y hay fe en la obra de Jesús por medio de la sangre de Cristo, no solo se borra el pecado, sino toda su correspondiente condenación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él nos limpia nuestras conciencias. Hebreos 9, del 13 al 14. Algunos se sienten culpables aunque no hayan pecado. Estas pobres almas no perciben el astuto plan de Satanás para atormentar a los hombres con culpas infundadas e innecesariamente se culpan a sí mismas por el mal que muchos hacen. Su razonamiento es algo así: merezco la forma como me tratan, todo es por mi culpa, mi condición es como un castigo de Dios. En casi todos los casos, estas actitudes negativas hacia el yo son el resultado final de haber sido objeto de desprecios y de recibir la condenación de otros, casi siempre miembros de la propia familia. ¡Qué carga tan infernal! Pensar que se merecen todas las heridas y que no hay ningún remedio. Es muy común echar nuestras culpas a los demás. Cuando Dios confrontó a Adán con su pecado, recibió esta explicación: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Génesis 3:12. De esta manera Adán echó la culpa sobre Dios y sobre su mujer. Por su parte, Eva le contestó a Dios: la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. También Eva rehusó aceptar la responsabilidad de su pecado y alegó que el diablo hizo que lo cometiera, pero Dios dice en la Santa Biblia que cada uno de nosotros es responsable por sus hechos y acciones. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, del 3 al 14. Claro que la culpa es una carga muy pesada e innecesaria. Si la culpa se debe a la propia insensatez, que el pecador se sumerja bajo la marea carmesí que fluye de las venas de Emanuel para que sea blanco como la nieve. Si alguien ha tomado la culpa de otros, permítasele arrojar esa carga. Dios puede hacerlo llevar la carga de la intercesión, pero no de la culpa. Si equivocadamente alguien se ha culpado por los pecados de otro, que descanse en la justicia de Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí para su propio